representante. En uso de la voz, el representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Con independencia del acuerdo que tomen las señoras y señores consejeros de retirar el punto de acuerdo o continuar con el mismo, hasta el momento nos queda con claridad cuáles son las dudas o comentarios que se han hecho en esta mesa. En primer término, el asunto de las multas pendientes, y que de alguna manera coincido con el consejero Rodolfo, toda vez que la ley es muy clara y aquí no debemos de traer para registrar a ningún candidato una constancia de la Auditoría Superior del Estado. Es la manifestación, así lo dice, manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad que, inciso F, no se tiene multa firme pendiente de pago. Si alguien tiene una multa firme pendiente de pago y la interpretación de pendiente de pago es si está en mora o sin estar en mora debe un peso, pues no le corresponde ni a nosotros como representantes de partidos ni a los consejeros. Eso será un asunto del tribunal en el momento en que sea impugnado el registro de algún candidato a un puesto por considerar el impugnante que no cumple con ese requisito. Entonces, efectivamente se ha hecho durante tantos procesos que repetirlo parece que no hay ninguna duda. Con la simple manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad que no se tiene multa es suficiente. De hecho, en el registro a candidatos a gobernador así lo hicimos ya. Por lo que corresponde a la metodología del registro de candidatos de las listas de representación proporcional de ayuntamientos, pues efectivamente, como ya lo mencioné, es la primera vez que se hace, no tenemos antecedente. Sigo pensando que son dos actos, aunque se verifican en el mismo momento, ya que el 289 dice la elección de los ayuntamientos. En la elección de los ayuntamientos, el registro de planillas de mayoría, ese es un registro, y lista de candidatos a regidores de representación proporcional es otro registro que se hace en el mismo acto, y hay un acta en donde se dice, se presenta la planilla de mayoría relativa y son estos, y otro planilla de representación proporcional y son estos. Incluso no recuerdo si hay algún antecedente de que ya se hubiese presentado un registro de un síndico, por ejemplo, a representación proporcional, que sí se podía hacer, pero ese es otro tema. Y creo que la metodología sí vale la pena y me parece que es la adecuada con las apreciaciones que me permití exponer, porque dice la solicitud de registro, ¿cuál? Cualquiera, la de planilla de mayoría debe de llevar todo esto. Entonces, si yo llego a registrar mi planilla de mayoría relativa para ayuntamiento, presento de mis 3 o 4 integrantes todos estos documentos. Acto seguido y continuo, hago el registro de la planilla de representación proporcional. Debo de presentar lo mismo. Hoy lo que se está diciendo es, oye, si ya te presenté copia certificada del acta de nacimiento para candidato a presidente municipal, que seguramente será el caso repetitivo y constante en esta ocasión, pues no me pidas que para ponerlo como candidato o como integrante de la lista de representación proporcional te dé otra copia certificada, porque tu instituto, tu consejo lo tienes. Y creo que no contraviene de ninguna manera la ley este acuerdo, simplemente para evitar interpretaciones adicionales por parte de los encargados de los comités municipales electorales. Nuestra posición es de que vale la pena que será certificado por el secretario técnico la copia, inclusive iría más allá, que se hará la certificación por parte del secretario técnico que ya obra en los expedientes los documentos, porque ya los presentó en la representación, en la mayoría relativa, es decir, ni siquiera la copia simple pudiera ser. Me parece que es el único punto pendiente hasta este momento.
Y es por ello que si ustedes deciden bajar el acuerdo, pues nada más será hasta este momento, con independencia de que los consejeros, las consejeras y los representantes de partidos políticos hagamos adicionalmente algún otro tipo de manifestación, sacarlo mañana o pasado mañana o cuando ustedes quieran. Pero yo creo que si hoy lo redactamos de esa manera, hasta hoy ya estamos salvados. A lo mejor surgen dudas más adelante que merezcan un acuerdo urgente del propio Consejo en cuanto a metodología. Por supuesto que en cuanto a cumplimiento de la ley, pues no hay duda, ¿no? Hagámoslo como dice y dejémoselo al tribunal. Gracias. Muchas gracias, señor representante. En uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Razones personales, solicito se me autorice retirarme. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, yo para concluir este punto, que yo lo creo suficientemente discutido a reserva de hacerla cada quien sus solicitudes, sería proponer primero, son dos votaciones en su caso. La primera votación sería, ¿se retira o se queda? ¿Verdad? Le solicito que me ayude, por favor, señor secretario. Bien, entonces rogaría de manera económica a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto. Si es por retirar el punto número 10 de nuestro orden del día, de la mesa de discusión, y dejarlo en posterior sesión, o porque se quede. Los que voten porque se retire, hacerlo de manera económica. Porque se retire. En consecuencia se aprueba por mayoría de 5 votos a 2 que se quede el punto del orden del día. El siguiente punto del orden el siguiente sería un acuerdo para votarlo como, digamos que podríamos dejarlo como una guía metodológica para el registro, con la consideración que le rogamos a los representantes de los partidos que nos hagan favor de hacernos sus observaciones en un término no mayor de 24 horas. En uso de la voz, la consejera Cecilia Mid. Ay, Dios. Bueno, yo sí creo que esto ya está suficientemente discutido, pero el proyecto de acuerdo habla de criterios. No habla de estar modificando cosas ni nada, son criterios que se usarán. Yo creo que con las modificaciones que se hacen en torno al registro de las listas, que no son al 100% los de representación proporcional, y la otra precisión que venía también en torno a la copia y que se solicite al secretario ejecutivo, mencionando que está el documento en otro lugar. Yo creo que se puede aprobar, y eso va a dar a partir del registro la certeza, pues que pensamos en ella sobre la vigencia de los documentos a entregar y otras cosas que no son de ley, que son solamente criterios y ciertas precisiones. Entonces propongo que se vote con esas dos modificaciones. Entonces le agradecería al secretario que tome la votación en ese sentido. Bien, entonces sería proponer que en el punto 6 del acuerdo se le agregue que se hará en términos del acuerdo 4902-2015 tomado con anterioridad por este pleno, y en el punto 10 del mismo proyecto se especificaría que a solicitud del partido que presenta la petición de registro, el organismo electoral correspondiente llevará a cabo la certificación de los documentos que ya obran en el expediente del candidato respectivo. ¿Estamos en lo correcto? El representante de Movimiento Ciudadano. El uso de la voz del representante de Movimiento Ciudadano. Gracias. Perdón, la propuesta que hicimos no fue a solicitud del partido, fue que en el caso de quienes formen parte de la planilla de mayoría relativa y formen parte del registro de representación proporcional, acompañen copia simple de los documentos que serán certificados, que serán, no a solicitud del partido, que serán certificados por el secretario técnico.
porque va en la misma acta. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Entonces, en uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. ¿Podrías precisarnos el fraseo del acuerdo? Porque con la terminología del 4902-2015 ya no me quedó muy claro cómo va a quedar el acuerdo fraseado. bien, el proyecto se modificaría en su punto 6 para señalar que se hará en términos del acuerdo 4902-2015, tomado por este mismo pleno, y en el punto 10 que se especifique que el partido solicitante acompañe copia simple de la documentación relativa al candidato respectivo que se esté incluyendo tanto en la planilla de mayoría relativa como en la lista de representación proporcional para efectos de que el organismo electoral correspondiente lleve a cabo la certificación de dichos documentos. Agradeceré que tome la votación correspondiente, señor. Bien, rogaría de manera nominal a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo de criterios aquí presentados. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueban por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe del Estado que guardan los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de los partidos políticos. Ay. Ajá. Ay, perdón, se me faltó uno. ¿Cuál es? Ah, perdón. Sí, perdón. Gracias, señor secretario. Sería la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo relativo al tipo de elección y número de boletas que habrán de asignarse a las casillas especiales que se instalen para la jornada electoral del 7 de junio de 2015. Para el desahogo de este numeral, agradeceré la intervención otra vez del secretario ejecutivo. Con su permiso, consejera presidenta, dicho acuerdo fue circulado junto con la convocatoria de la presente sesión, por lo tanto, si no hubiese inconveniente, solicitaría la dispensa de la lectura integral del mismo y únicamente pasar a la lectura de los resolutivos, así como hacer alguna precisión en lo particular, ¿verdad? Si no hubiera objeción. Bien,